Hola, mi nombre es Johan Cornejo y el día de hoy te voy a enseñar algunos principios eléctricos muy importantes para todo ingeniero de audio. Pero entendamos primero qué es la electricidad. Según el diccionario de mi casa, forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, calóricos, químicos, etc. y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. Ok, mira, este es un átomo. Dentro del núcleo tenemos los neutrones que no tienen carga. Y también tenemos los protones que están cargados positivamente. Los neutrones y los protones son mucho más pesados que los electrones, por lo que estos permanecen dentro del núcleo. Alrededor del núcleo hay diferentes orbitales. Son como trayectorias de vuelo para los electrones. Y estos fluyen a lo largo de esas rutas de vuelo, así como un satélite orbita nuestro planeta. Excepto que los electrones viajan casi a la velocidad de la luz. Los electrones están cargados negativamente y son atraídos por la carga positiva de los protones. Ok. Entonces la electricidad es el flujo de los electrones en diferentes átomos o materiales. Los átomos se aferran a sus electrones con mucha fuerza, pero hay otros átomos que están dispuestos a compartir y dejan que algunos de esos electrones fluyan. Los átomos o materiales que pueden pasar electrones se denominan conductores. La mayoría de los metales son conductores. Por otro lado, los átomos o materiales que no tienen electrones libres, o sea que no conducen la electricidad, se hacen llamar aislantes, por ejemplo el vidrio o la goma. Ahora, teniendo este conocimiento, el hombre es capaz de crear un conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de transformarla en otro tipo de energía, como por ejemplo energía calórica, energía luminosa o energía mecánica. A eso se le llama circuito eléctrico. Esos son tres elementos que componen un circuito eléctrico: intensidad o corriente, tensión o voltaje y resistencia. Ahora quisiera hablar un poco sobre lo que es corriente directa y corriente alterna. Si conoces una batería, ya conoces la corriente continua. La corriente continua se llama así porque es una corriente eléctrica que fluye en un solo sentido. Las pilas son corrientes continuas porque fluyen de un polo a otro, siempre en un mismo sentido. Por el contrario, la corriente alterna está constantemente cambiando su polaridad, y de ahí su nombre, ya que alterna constantemente entre positivo y negativo. Un ejemplo de eso es la tomacorriente de nuestra casa. Ahora pongamos atención en estos cuatro conceptos. Transistores. El objetivo principal de un transistor es permitir la transferencia adecuada de energía eléctrica entre las diferentes partes de un circuito eléctrico. Por lo tanto, los transistores controlan o cambian el flujo de electrones. Transformadores. Los transformadores son elementos eléctricos cruciales para la distribución y el aprovechamiento doméstico de la energía eléctrica. Los transformadores aumentan o disminuyen la tensión de una corriente alterna, pero teóricamente no cambian su potencia. Capacitores. Es un dispositivo que almacena energía dentro de un campo eléctrico, y eso se usa para filtrar y regular la corriente y el voltaje en un circuito eléctrico. Y por último, diodos. Permite que la corriente fluya en una dirección, pero no en la opuesta. Los diodos también se conocen como rectificadores, porque cambian corriente alterna a corriente continua. Pero en fin, creo que ya hablé mucho, así que mi compañero Osvaldo les va a ayudar a aprender más. Ley de Ohm y Ley de Watt. George Ohm y James Watt fueron dos científicos alemán y escocés respectivamente, que brindaron al campo de la electricidad dos postulados que nos ayudan a comprender y manipular aparatos, y concretamente circuitos eléctricos. La ley de Ohm define la relación entre voltaje, flujo de corriente y resistencia en un circuito eléctrico. La ley de Ohm postula que a mayor resistencia mediante un voltaje constante, habrá menor flujo de corriente dentro de un circuito eléctrico. Por el contrario, a mayor voltaje aplicado a un circuito eléctrico y con una resistencia constante, mayor será el flujo de corriente dentro del circuito. Por otro lado, la ley de Watt define la relación entre potencia, intensidad de corriente y voltaje en un circuito eléctrico. La ley de Watt postula que la potencia de un circuito o aparato eléctrico es el producto de su voltaje y la corriente que circula por él. Ahora, uno podría preguntarse por qué un productor o incluso un músico están metidos en electricidad. Las leyes de Ohm y de Watt se aplican de muchas formas y de una manera muy técnica, como en la medición de cantidad que un generador eléctrico puede producir, en la potencia eléctrica generada en un recinto
o en la resistencia que está produciendo un circuito eléctrico. La respuesta resulta ser demasiado obvia al vislumbrar un sinfín de aparatos eléctricos con los que trabaja un productor y un músico, desde instrumentos musicales y amplificadores hasta monitores, consolas, computadoras, micrófonos, procesadores de señal, etc. De esta forma, los productores debemos conocer la aplicación de estas leyes en nuestros equipos de audio, todo esto para sacarles el mejor provecho o para darle solución a las inevitables vicisitudes que se presentan al trabajar. Noise floor. El noise floor, que se traduce literalmente como ruido de piso y que puede interpretarse como el ruido latente dentro de una habitación, es el sonido inherente e indeseable, al menos en la mayoría de los casos, que se produce dentro de un estudio de grabación. En un estudio de grabación es imposible eliminar el ruido o sonido indeseable en su totalidad. Incluso las computadoras que utilizamos para procesar audio generan ruido gracias a los ventiladores y motores que tienen integrados. A esto podemos sumarle el ruido exterior que podría ingresar, autos pasando, un perro ladrando, lluvia, etc. A todo esto es a lo que denominamos como noise floor, y depende del productor alejar lo más que se pueda el nivel de noise floor y el nivel de señal de instrumento o micrófono de nuestro pico más alto, lo que nos lleva a nuestro siguiente concepto: Signal to Noise Ratio. Signal to Noise Ratio se traduce como relación entre señal y ruido. Como dijimos anteriormente, no podemos eliminar el ruido de un estudio de grabación. Por ejemplo, si grabamos una guitarra eléctrica con un micrófono, este último captará el ruido que produce el amplificador. Lo que queremos en este caso es que el ruido del amplificador sea casi imperceptible y que la señal de audio se lleve todo el protagonismo. Para lograrlo, debe existir una relación alta entre señal y ruido. Esto quiere decir que señal y ruido estarán totalmente separadas entre sí. Por el contrario, si mantenemos una relación señal-ruido estrecha, significa que ambos estarán al mismo nivel y el ruido estará tan presente en nuestros oídos y mezcla como nuestra señal de audio. Ahora, para seguir monitoreando nuestra señal de audio y continuando con nuestro proceso de grabación y mezcla, llegamos al concepto de headroom. Simplemente es el espacio que existe entre el nivel de intensidad más alto de una canción o grabación y el límite que puede soportar nuestro sistema de audio. Conociendo el concepto, ahora podemos adentrarnos en la aplicación del mismo. El headroom es un margen dentro del cual podemos operar. Algo que debemos saber para contextualizar esto es que el sonido no es plano, es dinámico, tiene altura, tono y intensidad. La intensidad en su mayoría es lo que operamos dentro de nuestro headroom. Puede que al grabar nos haya gustado el nivel de intensidad de una voz, pero resulta que nuestro cantante tenía una voz tímida y casi no se escucha. O tal vez nuestro guitarrista ama el sonido estruendoso de su instrumento. Dependerá de nosotros manejar estas intensidades y dinámicas para que se escuchen a un nivel óptimo al final. Ahora, para ejemplificar todos nuestros conceptos de audio utilizaremos un do. En el primer ejemplo podrán escuchar cómo la intensidad de la señal es demasiada. Sí, probando, prueba de audio, probando, 1, 2, 3, prueba de audio. Sobrepasamos el headroom, nuestro preamplificador está a tope y tenemos una relación demasiado estrecha entre señal y ruido. De todo esto se podrán dar cuenta si miran al lado izquierdo de su pantalla, que es en donde tenemos nuestro monitoreo de señal. Por el contrario, en el segundo ejemplo tenemos un buen monitoreo de señal, dejando pasar únicamente lo que necesitamos. De audio, probando, 1, 2, 3, prueba de audio, 1, 2, 3. No sobrepasamos nuestro headroom y tenemos una relación bastante ancha entre señal y ruido.